la palabra. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos hemos gozado, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, porque solo tú, Señor, la mereces. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad, el que nos guía a la verdad y el que nos enseña, Señor. Te pido que tú te pasees en esta mañana, abriendo oídos, abriendo corazones, arrancando corazones de piedra y poniendo corazones de carne. Que pongas tu Espíritu, Señor, en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Trae vida en esta mañana, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Tú diste, Señor, esta palabra de esta mañana y la pusiste en el corazón de Domingo, Señor, para que esta palabra produzca, Señor, un impacto en nuestras vidas, Señor. Y por eso yo te oro en esta mañana y te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor. Que esta palabra no regrese vacía y penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, Señor. Y nos des la fuerza y la voluntad para ponerla por obra, Señor, para que produzca vida y se haga carne en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Grande es nuestro Dios, misericordioso, Dios de amor, Dios de misericordia. Misericordioso es Jehová. Amén. Vamos. Padre Santo, Señor nuestro, Señor. Padre, venimos en total humillación, Padre, delante de tus pies. Oh Señor, tú nos conoces más que nada. Tú nos conoces, Señor, más que nosotros mismos. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces nuestra voluntad. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces nuestra carne pecaminosa, Padre. Pero también, Señor, tú sabes quién tú eres. Tú eres el Dios de poder. Tú eres un Dios que de la nada puedes hacer todo. Por eso, Señor, por tu misericordia nos has traído a este tu lugar santo, Padre. A ser tus discípulos, Padre Santo, para que Cristo viva en nuestras vidas, para que Cristo sea manifestado, no solo en la iglesia, Señor, sino en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, y que este momento, Padre, que vamos a estar compartiendo tu palabra, vamos a estar buscando de ti por tu palabra, Padre Santo. Tu Espíritu Santo haga la obra, no solamente en las personas que no te conocen, Señor, sino más en tu pueblo, Padre Santo, para que tu pueblo sea bendecido, sea fortalecido, Padre Santo, y que sepan al Dios que les sirve. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, damos gracias al Señor que podemos estar reunidos nuevamente como iglesia, como el cuerpo del Señor, para escuchar de Él y de su palabra. Ya de nosotros podemos escuchar en otros momentos, pero aquí estamos para escuchar de Él y glorificarle a Él, porque solo Él es digno. Este día vamos a estar compartiendo el tema de este sermón es el poder que solo la palabra de Dios tiene. Solo la palabra de Dios tiene este poder. Eso es lo que quiero establecer desde el principio. Pudiéramos cerrar, orar y ya se acabó. Porque este es el mensaje central de este tiempo que vamos a tener. Pero es bueno entender cómo y por qué nuestro Señor nos deja sus palabras desde el principio. Las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos, el Señor no nos desamparó. Nos dejó su Espíritu Santo, pero también nos dejó su palabra. ¿Por qué? ¿Para qué?
principalmente porque Él quiere que sus hijos le conozcamos a Él. Toda la Escritura fue establecida y fue escrita no para que estemos discutiendo quién sabe más de la Escritura, no para que estemos vanagloriándonos de que usted sabe más, de que yo sé menos, de que yo me sé la Biblia entera y los versículos bíblicos de memoria. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Es una gran bendición el estudiar a profundidad. Porque el Señor no manda esto. El estudiar a profundidad su palabra es una de las bendiciones más grandes. Pero con el sentir de conocer a aquel del que las Escrituras dan testimonio. Amén. No con el sentido de conocer las letras, sino conocerle a Él. Este es el sentir de la palabra. Porque el hombre, en el transcurrir de los tiempos, ha demostrado que no ha conocido a su Dios. Y esto lo podemos ver desde el jardín de Edén. Vemos esto desde el acercamiento que tiene el maligno por medio de la serpiente, según la Escritura. ¿Con qué tienta a Adán y a Eva? Con la palabra. Pero más que con la palabra, con el sentir y el conocimiento que tenían esos humanos de ese Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la serpiente le dice, con que Dios ha dicho tal cosa, si Eva de verdad hubiese conocido a su Dios, duerme. O sea, ¿no le ha pasado a ustedes que quizás alguien viene y se le acerque y le va a hablar de alguien que usted de verdad conoce, y usted no lo deja ni hablar? Usted dice, yo no tengo, o sea, nada que tú me digas, en contra o no en contra, sino que esa persona quizás dijo, bien o mal, a mí me va a hacer cambiar de parecer, porque yo conozco a esa persona. Entonces, si Eva hubiese conocido a su Dios, 100%, ¿quién es Dios? Que Dios no miente, Dios es soberano, y nada ni nadie lo hace cambiar de parecer, pues ella no hubiese tan fácilmente caído. Entonces, toda la humanidad ha tenido esta situación. Yo, usted, los que están allá afuera y los que han pasado, las generaciones que han pasado, de una manera u otra, siempre el Señor ha tenido un remanente, el cual Él se le ha mostrado. Recordemos que a Dios nada se le escapa porque Él es soberano. Pero ha habido demasiado desconocimiento de Dios. Y desde el principio Dios supo esto, y por eso nos deja sus Escrituras, nos deja los hombres que Él levanta con revelación. ¿Para que hagan qué? Para que nos prediquen su palabra. O sea, todo es lo mismo. ¿Su palabra para qué? Para que nos lleve a Él. Porque el día que el hombre conozca a su Dios, no habrá situación, no habrá problema que no le duela, que no le aflija. No, sí. Somos humanos. Y si yo me doy un tropezón, me duele. Y si a mí me pasa algo de salud, me molesta, me hace sentir triste. No, eso sí. Pero no estaremos como el que no tiene Dios. Y mientras más conozcamos a ese Dios, llegará un punto en el cual a cosas que ahora llamamos problemas, a cosas que llamamos inconvenientes, nos darán hasta risa y le diremos, Señor, gracias Padre, porque solo tú sabes por qué estás permitiendo esto. Pero eso va a ir pasando según usted y yo vayamos conociendo a nuestro Dios. Amén. Entonces, el ser humano siempre ha tenido tres situaciones. La mayoría de veces yo escucho que dicen dos, que nuestros grandes enemigos son dos: Satanás y la carne.
¿Y esto no es cierto? Claro, claro que es cierto. Satanás y la carne son los enemigos del alma que es usted. Recuerde que este cuerpo, al igual cuando los astronautas van a salir de este mundo, ¿verdad? Van a otro espacio, a otro sitio, a otro lugar, tienen que utilizar un cuerpo, un traje especial. Bueno, pues este traje, este cuerpo, no es domingo. Domingo es el alma que Dios conoció desde antes que esa carne naciera. Esa persona es usted. Usted está en ese cuerpo que se va decayendo, que se va envejeciendo, que peca, sí. Es esa carne. Porque lo terrenal no puede gloriarse en lo espiritual. Pero su alma que Dios conoce, tiene tres situaciones, como les decía. Satanás, su cuerpo, y esta casi no se nombra, pero yo entiendo que así es, según la Escritura. La tercera es la ignorancia. Tenemos tres enemigos furtivos: Satanás, nuestra pecaminosidad y la ignorancia que hay en nuestros corazones. ¿Ignorancia de qué? ¿Ignorancia de más ciencia? ¿Y cómo? Dios apartó esto de los sabios y lo dio a los humildes. No ignorancia de ciencia. ¿Y es mala la ignorancia de la ciencia? De ninguna manera. Súper buena. Pero esta no es la que el Hijo de Dios está buscando como la leche. Lo que estamos buscando es dejar atrás la ignorancia del Dios al que servimos, del carácter de ese Dios, de cómo ese Dios actúa y cómo ese Dios no miente. Y si Él nos dice a nosotros como cuerpo: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Según vayamos creyendo esto, pudiésemos estar postrados en una cama enfermos, como hay muchas personas que han estado ya muriendo y usted lo ve con gozo. ¿Saben por qué? Porque han conocido a ese Dios y saben que ese Dios dice que aún morir, si ese Dios es ganancia. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que le da la fuerza a Satanás y al pecado que hay en el mundo y en nuestra carne? Nuestra ignorancia de ese Dios. Amén. Y eso lo vemos en la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta acá. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así encontraremos textos y textos y textos que hablan de eso. De cómo su palabra es la que transforma. De cómo su palabra es la que te lleva a conocerle a Él. De cómo su palabra es la única que no pasará. Leemos en Mateo 24:25. El cielo y la tierra pasará. Amén. Pero su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque es la palabra de Dios. No pasará. Ni una nota, ni una tilde. Lo que Él dijo que iba a pasar en el futuro, va a pasar. Lo que Él dijo que va a pasar ahora, va a pasar. Duélale a usted, duélale a mí, gústeme a mí, o gústele a usted, o a quien sea. Gústele al presidente, gústele a quien sea. Nadie puede contra la voluntad de Dios. Ese es el Dios al que le servimos. Pero, ¿qué tanto hay que estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tanto el Señor quiere que estudiemos la palabra? Bueno, vamos a Deuteronomio 6 al 9, cuando Él le da promesas a su pueblo y le dice, ¿verdad?, que le llevará a una tierra nueva y todas esas cosas. Pues Él establece esto y dice, hablando de su palabra: y estas palabras que yo te mando hoy, pueblo de Israel, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Hay que hablar la palabra en nuestras casas. Amén. En nuestras casas se tiene que predicar la palabra de Dios. Muchas veces somos cristianos, somos luz. Y cuando yo dice que somos luz,
bien claro establece que la luz no se pone debajo de una nube. Si usted es cristiano, el Señor dice que por ti, por esa luz que va a estar en ti, serás salvo tú y tu casa. No es que Dios va a hacer con una varita mágica y como tú te convertiste, se convertirán todos los tuyos. No, sino que ese Dios todopoderoso sabe el poder que tiene esa palabra, y como ahora usted le sirve a Dios, usted no va a callar la palabra. En su casa se va a predicar la palabra de Dios, se va a vivir la palabra de Dios, y ese Dios sabe que en la casa que se predica y se vive su palabra van a haber transformaciones y va a haber salvación. Amén. Entonces hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino. Ok, no solamente en nuestras casas, sino también a toda persona que podamos acercarnos y predicarle el Evangelio, somos llamados a hacer. Porque a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué reconciliación? De la reconciliación de un Dios santo, santo, con un hombre pecador y desobediente. Esa gran cosa se nos dio a nosotros. El ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? ¿Tenemos nosotros algún tipo de poder? No. Por medio de vivir y predicar su palabra. Así que, hermanito, no callemos la palabra, y cuando estemos en el camino, prediquemos la palabra. Amén. Sigue. Y cuando te levantes, entonces, se va a predicar en tu casa, cuando estés afuera, en el camino, desde que te levantes, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Oh, gloria a Dios. Señores, Dios no cambia, el hombre cambia. Dios no cambia, porque a Dios nada le sorprende. A usted le sorprende, a mí muchas cosas. Él sabe todas las cosas. Y si Él dijo eso a su pueblo Israel, es porque Él quiere que esto sea hecho. Si bien es cierto que estamos en el nuevo pacto, pero esa es la voluntad del Señor, que su palabra sea que el hombre interactúe con su palabra, para que lo pueda conocer a Él, para el bien de ese hombre. Esta palabra es la que da el testimonio de ese Dios. No hay otra cosa, no es el periódico. Bueno, muchas veces el periódico y las noticias, sin quererlo, forman parte también del testimonio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia establece que pasará en el futuro, los periódicos te van diciendo, sí, mira, ¿qué está pasando? Entonces los periódicos también están testificando, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero no nos manda a leer en periódicos, nos manda a escudriñar su palabra. Si no escudriñamos su palabra, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Si yo no saco tiempo diariamente para estudiar y buscar a ese Dios en su palabra, bueno, no sé ni qué decirle, no habrá crecimiento. No habrá crecimiento, no será un árbol sin fruto. Pero usted mismo no va a vivir. El reino de Dios que Jesús trajo, como dice él, el reino de Dios está aquí en él. Ese reino no lo vamos a estar viviendo, porque no vamos a conocer. Y desde que llegue, vamos a ser unos soldados sin armas, desarmados. Desde que lleguen las situaciones, que no es una más o menos, no, es una promesa que las situaciones difíciles vendrán. Cuando lleguen esas situaciones difíciles, estaremos caídos porque no hemos conocido la grandeza de ese Dios. Bien, esa palabra es la que nos enseña que el único Dios, que Él es el único Dios, no hay otro Dios. Esa es la palabra que nos enseña que el diablo y Dios no están en guerra. Espérese, no me tiene piedra todavía. Que el diablo y Dios no están en una continua pelea. Muchas veces pensamos esto,
Como que, no, bueno, yo he escuchado mucho esto. Hay una guerra entre Dios y Satanás. No puede haber una guerra entre Dios y Satanás, porque no hay otro Dios como Dios. Aleluya. No. Satanás es una criatura creada como usted, como yo y como los ángeles, como todo lo que fue creado. Dios solo hay uno. Inmediatamente usted dice que hay una guerra entre él y Dios, él lo está poniendo al mismo lugar. No. Él es un malvado y lo que quiere es el mal. Dios es santo y es bueno. Entonces tiene un conflicto, digamos, de intenciones con el hombre y podemos utilizar otros términos, otras ideas, pero nunca. Ni Satanás puede hacer su voluntad. El único que hace su voluntad, y nadie, dice la palabra, le dice hazlo así o hazlo asado, es Jehová. Solo Él es Dios y no hay otro como Él. Y este entendimiento, no conocimiento. Una persona puede saberse la Biblia completita y si no ha ido a ese libro santo con un corazón contrito y humillado y buscando de corazón no el conocimiento sino conocer a ese Dios, lee la Biblia como si es un periódico. No le va a ser revelado el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras solamente es revelado por su Espíritu Santo, por su palabra. Amén. Esta palabra es la que establece que solo hay un Dios, pero también es la que establece que Dios es un Dios de amor. Oh, esto es tan grande entender esto. ¿Por qué Dios tiene que ser de amor? Si no hay nadie que le diga a él a esto, no lo hagas. Él pudo hacer lo que él quisiera. Pero qué bueno, que Dios es amor. Dios no siente amor. Usted siente amor, yo siento amor. Y la mayoría de veces el amor del ser humano es un amor egoísta. La mayoría de veces, quizás no fingido, se siente, pero egoísta. La mayoría de veces. El amor que Dios es, Dios no siente amor. Dios es amor. Eso quiere decir que todo lo que el Señor hace tiene ahí ya establecido su amor. Todavía en el día del juicio, cuando el Señor mande, o más bien, ellos mismos se manden, pero Él es el que tiene que decir la última palabra. Cuando Dios establezca a los que irán a la muerte eterna, todavía ahí estará el amor de Dios. El único problema con esto es que queremos engrandecer el amor y minimizar los otros atributos de Jehová. Y su palabra establece que Él es justo y que nunca dará al culpable como inocente. Nunca. Nadie se librará del juicio de Dios. Toda rodilla se doblará delante de su trono, porque Él es justo. Usted se arrodillará delante de su trono y yo me arrodillaré delante de su trono. Y tendremos que dar cuentas, no solo de lo que hemos hecho, también, dice la palabra acá, hasta de toda palabra ociosa que el hombre habla, tendrá que dar cuenta. Nuestra única salvación es la justificación por la sangre de Cristo Jesús, sin la cual estamos perdidos. Y si no le conocemos a Él, aún estando en sus caminos, no vamos a vivir la vida a la que fuimos llamados. No vamos a dar los frutos a los que fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados a tener un parqueo exclusivo en los bancos de la iglesia. Sí, a congregarnos. Digo esto porque usted y yo también. Yo tengo ya mi banco, que es el que me siento cómodo. Y no es que eso esté mal, porque somos diferentes, buscamos los ángulos diferentes, nos sentimos cómodos con área. Este no es el gran problema. El gran problema está en que pensemos
que con que venimos a la iglesia, nos sentamos, alabamos, ¿verdad? Hacemos esas cosas que son lícitas y somos llamados a hacerlas. Con esto estamos siendo aprobados por Dios. Con esto estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. No, hermanito. Eso es parte, claro que sí, parte importante. La verdadera voluntad de ese Dios, primeramente, es hacer su voluntad. Y su voluntad establece que en su corazón debe de haber amor. Debe haber perdón. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted se da cuenta que la cruz es vertical y horizontal? Verticalmente establece que amarás a Dios sobre todas las cosas. Y horizontalmente establece que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no puede amar a su prójimo, y no es fácil, yo no soy un ángel. Yo soy un hombre igual que usted. Y también he tenido situaciones, problemas, todo tipo de situaciones. Pero esto no es que usted quiera. Esto es un mandato. Y el mandato a amar no es de sentimiento, porque yo no casé a su novio. No te vamos a casar. No es eso. Es obediencia. Todo se trata de obediencia. Es más, cuando más mal le cae a usted ese hermano, cuando más herido se siente usted ese hermano, es más glorificado Dios cuando usted dice: yo decido hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y tú sabes qué, yo no tengo que esperar que tú vengas y me pida perdón. Yo no tengo que esperar, no, yo te perdono de corazón, y voy a orar por ti y por mí también, porque somos pueblo de Dios. El que no hace eso tiene que volver a las Escrituras, tiene que buscar conocer más a su Dios. Porque el que no perdona a su hermano, dice la palabra de Dios, no será perdonado. Aún en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar, como dice, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo que? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todas estas cosas están establecidas, ¿dónde? En su palabra. Por eso es que sin conocimiento de su palabra estamos perdidos. Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás, dice las Escrituras. Pues ¿cómo podemos conocerle? Este es el tema de este día. El cómo podemos conocerlo. Y el tema es por su palabra. Amén. Esta es la consecuencia o el orden que Dios estableció para darse a conocer al hombre. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, con la palabra. Esto no es algo que estableció usted ni que establecí yo. Dios establece pasos y formas, porque Dios es un Dios de orden. Nadie entrará al cielo. Nadie será salvo sin haber sido trabajado por la palabra de Dios. Ni en el Antiguo Testamento, ni ahora, ni en el futuro. Palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el orden establecido por nuestro Señor. Solo el Señor Jesucristo da a conocer al Dios. Bueno, a Él mismo, que es Dios, pero en este caso, en la persona de Cristo, da a conocer a su Padre. Dice Juan 16, 7 a 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando Jesús con sus discípulos que estaban tan bien con Él. Y cuando Él le dice, ya, bueno, porque tiene que partir, me imagino, la consternación y, wow, y ahora quedaremos solos y todo eso que se arma entre los discípulos. Y Él le dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador, si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Consolador, el Espíritu Santo, venga,
convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Quién convence al mundo? ¿Los noticieros? No. ¿La vecina? No. ¿Las religiones, las sectas? No. El Espíritu Santo con su palabra dará el convencimiento al hombre de que está en pecado. Por eso dice, ¿convencimiento de qué? De pecado. Es lo primero que el Espíritu Santo de Dios hace. Convencer al hombre de que está muerto en sus delitos y pecados y que solo ese Cristo salva. Y que si no tiene ese Cristo, lo único que le espera es una perdición eterna. Créalo usted o no lo cree. Esa es la verdad, porque Dios no miente. Amén. Convencerá, no de conocimiento, no que yo sé, sí, más o menos. No. Convencer. Convencer es estar seguro. Yo siempre pongo un ejemplo que no creo si es muy bueno, porque nadie me ha dicho que es bueno. Pero yo creo que da la idea de, por ejemplo, una persona que está de frente a una piscina y sabe nadar. Y bueno, y quiere entrar a la piscina. Bueno, él sabe que cabe la posibilidad de que pase algo y él se ahogue. Pero él sabe nadar y wow, ¿y por qué se tiene que ahogar? O sea, ¿cuántas personas se bañan en la piscina? Entonces, de conocimiento, él sabe que pudiese ahogarse. Pero la consecuencia, la coincidencia debe de ser muy alta para eso y él sabe nadar. Entonces, bien, este conocimiento sabe que se pudiera nadar, se pudiera ahogar. Pero bueno, él se mete a su piscina y se va a su baño tranquilo. Eso es el que ve la Biblia y ve y lee y entiende de mente. Entiende que es un Cristo, entiende que esa palabra es muy buena, entiende que tiene muchos problemas y que ese Cristo puede ayudarlo, y entiende muchas cosas. Se mete a la piscina. Eso es una cosa. Ahora, el que está convencido de que si se mete a esa piscina se va a ahogar, ¿usted sabe lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? No se va a meter a la piscina. Porque está convencido de que va a perder su vida. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que sabe, entiende, y otra persona que está convencido. El Espíritu Santo no te pone a saber, a entender. El Espíritu Santo te convence de que sin Cristo estamos perdidos. Y Él lo hace con su palabra. El Espíritu Santo obra con la palabra de nuestro Dios. Solo a la palabra se le concedió ese poder. Leemos. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Óigame, wow. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? Eficaz es que logra el cometido. Nos estaba leyendo la hermana ahorita. La palabra de Dios logra el cometido, no vuelve vacío. Pero tiene que caer en una tierra dispuesta. Amén. Si la tierra no es tierra, es piedra, un corazón duro, no está dispuesto, no va a germinar. Es la que produce la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Señor, dame fe, Señor, dame fe. Y el Señor te dice, Romanos 10:17, lee la palabra. Porque la fe viene dice por el oír, porque en este tiempo la palabra no teníamos Biblia, pero el tema es este, con la relación de la palabra, ya sea escrita o predicada. Estoy hablando de palabra de Dios, no estoy hablando de palabras y cosas de hombre. ¿Ok? La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Estoy terminando. Pregunto, cuando tenemos
familiares, hijos, hermanos, conocidos, que están viviendo una vida que después que nosotros vimos al Señor entendemos que es una vida difícil, una vida mala sin el Señor. Ustedes las madres principalmente que son muy orientadas a eso, oran por sus hijos, ¿verdad? Oran por sus hijos para que Dios los traiga a sus caminos, ¿verdad? Y cambie su vida como un día lo hizo con usted. Yo también oro por mis hijos y somos llamados a eso. Pero déjenme decirles que si sus hijos van a venir al Señor, no lo harán sin escuchar la palabra de Dios. Así que Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dejó armas, o un arma, el Espíritu Santo, pero trabaja con su palabra. Dele palabra a ese hijo, mándele versículo bíblico. Cuando usted lo vea, no es que lo va a obviar en una forma que no va a querer estar ni cerca de usted, sino busque la forma de que se oiga palabra de Dios, y palabra de Dios, y palabra de Dios, como dice el texto anteriormente. Ponlo aquí, ponlo allí, ponlo en el piso, ponlo duerme, levántate, palabra de Dios, porque esta es la que va a hacer la obra. Ore y actúe. ¿Actuando cómo? ¿Usted tiene tu poder? No, yo tampoco. El único poder que se nos dio fue el de la reconciliación por medio de su palabra. Hay que predicarle a ese mundo que se está perdiendo allá afuera, como estaba usted y como estaba yo, que no serán salvos. No hay forma de que sean salvos sino por medio de la palabra de Dios. Que es difícil. Por ejemplo, en este estado de Nueva York, que todos tenemos tantas situaciones y el tiempo es muy limitado. Todo eso es cierto, pero hay que hacer un sketch, tiene que buscar la forma de sacar tiempo para predicar la palabra de Dios, porque sin esta el mundo está perdido. La palabra de Dios es la única semilla en la cual hay vida, en ella misma, como dice su palabra. La vida está en ella misma. Usted la siembra y usted no tiene que hacer más nada. El Espíritu Dios es que le va a dar el crecimiento, porque ya esa vida está en esa misma palabra. Entonces, en conclusión, hermanos, si no sacamos tiempo, vuelvo y repito, buscando la presencia de Dios en esta palabra, no buscando conocer más que el hermanito, que usted con eso no va a hacer nada, hermano. No, sino conocer a ese Dios y que ese Dios transforme ese corazón cada día más. Es un proceso de toda la vida. Nicodemo, que tienes que morir. ¿Qué haré, Señor, para merecer la vida eterna? Normal, tienes que morir. Tienes que morir. Tu carne tiene que quedar atrás y ahora que Cristo vive en ti. Pero tú no tienes el poder, ni yo tampoco, para hacer eso. Solo el Espíritu Santo lo va a hacer con su poder en la palabra. Ese es el mensaje que yo quisiera. Es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Y es el mensaje que yo quisiera, porque cada uno de nosotros nos vayamos con esto. Tengo que buscar la palabra como la leche, como el niño recién nacido no busca buena ropa, no le importa si la cunita está bonita, no le importa si hay luz, no le importa nada. Lo único que le importa es su leche. Hay que buscar la palabra de Dios, como el recién nacido busca la leche. Esto no es cuestión de reprochar, porque todos somos iguales, y que tire como el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero yo entiendo que, por ejemplo, los miércoles, que es cuando se estudia la palabra aquí, esta iglesia debería estar llena full. Que no le gusta como el hermanito predica, que no le gusta, eso se maneja y buscamos la forma. Pero tiene que usted estar buscando esa leche como el recién nacido. No solamente en la iglesia, digo lo del miércoles porque ya la iglesia tiene ese servicio establecido, pero en su casa, en todo lugar. Mire, cuando yo entendí esto, yo parezco un lunático, porque yo cuando estoy en el baño,
está una predica sonando. Me estoy bañando y está una predica sonando. Estoy durmiendo y está una predica. O estoy leyendo, estoy trabajando y busco la forma de tener algo. Palabra, palabra, palabra. Y eso es lo que día a día ha ido transformando mi vida. Aleluya. Porque yo no soy nada más que un pecador que estaba muerto en delitos y pecados. Solo Dios tiene el poder. Entonces, hermanito, este es el mensaje de hoy. El poder de la vida o la vida está en la palabra de Dios. Si no dedicamos tiempo a la palabra, va a ser muy difícil. Y a aquel que todavía no ha conocido del Señor, ¿cómo una persona puede arrepentirse de sus pecados? Conociendo la palabra de Dios, o más bien, siendo revelado el Dios de esa palabra a su vida. Pero no va a ser revelado el Dios de esa palabra a tu vida si tú no tienes una relación con la palabra. Hay personas que con un tratado han venido al Señor. Algo simple, sí, pero ese tratado que ha tenido la palabra de Dios. Que un día han ido a una iglesia hasta sin quererlo y han escuchado un mensaje, quizás no es el mejor mensaje del mundo, pero ha habido una palabra de Dios que ha trabajado en su vida. Nadie será salvo sin la palabra. Entonces, definitivamente, hermanito, si todavía no has venido al Señor, ¿qué puedes hacer? Yo no te voy a decir otra cosa que no sea como pasó en mi vida, que fue que le hablé a ese Dios y le dije, ¿sabes qué? Yo me comprometo el día de hoy a todos los días. Oye, ¿cuánto? 15 minutitos yo le ofrecí. Pues yo me imagino a Dios, oye, el tiempo que yo doy de vida, de 24 horas diarias, me está ofreciendo 15 minutitos para comenzar a leer mi palabra. Oh, gloria, es la que el hombre es una cosa increíble. Pues bien, 15 minutos todos los días de leer tu palabra. Bueno, hermanito, y así comencé. Ya después esos 15 se volvieron 30. Después esos 30, 45 y por ahí María se va. Y cuando vine a llegar, no había acabado el Antiguo Testamento y estaba yo tirado aquí, gritando y con moco ciego por todos lados, arrepentido de mis pecados. ¿Por qué? Lo hace el Espíritu Santo de Dios con su palabra. No hay forma si no es con su palabra. El que toque será obligado. El que busca, hallará. El que no ha conocido a Dios lo conocerá por su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Y el que ya ha conocido a Dios será fortalecido y permanecerá dando los frutos que son agradables delante de Dios con el Espíritu Santo por medio de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga en este día.